El sótano abandonado. No sé si te vaya a asustar realmente, pero si tienes una mente un poco sucia y quizá enferma, puede que te provoque algo de risa, tú verás. Esta es la historia de un niño muy solitario que no tenía muchos amigos, así que se creaba mundos en su cabeza. Esto pasó hace algún tiempo, cuando el internet no era lo que es hoy, no era un centro de entretenimiento tan amplio como lo que es ahora. Así que uno tenía que rebuscarse en esos tiempos. El chico era de Estados Unidos, lo que quiere decir que por la mañana, como tradicionalmente sucede en ese país, tomaba el autobús a la escuela y luego, él estaba encargado de volver a casa por sus propios medios, él caminaba a casa. No vivía en una ciudad, sino en un pueblo, en las afueras. Así que él caminaba a casa y sucede que, todos los días de su vida cuando volvía del colegio, veía una casa abandonada muy misteriosa, pasaba frente a esa casa abandonada y todos los días la veía, todos los santos días la veía, desde que era un niño pequeño. Un buen día, salió del colegio, era viernes, estaba contento. Quizás se sentía más osado que de costumbre, y vio la casa abandonada, tenía un aspecto tétrico, estaba vieja, estaba horrible. Pero el niño por su infinita curiosidad, decidió entrar, viendo a un lado, viendo al otro, se saltó la reja. Estaba nervioso, su corazón le latía a millón. Eso era muy osado para él, que era un chico normal. Saltó, pisó las hojas secas, con un color naranjo, típico del otoño, y caminó, sus pasos, pisando las hojas secas, y se acercó a la casa. Entonces por un lado vio dos puertas enormes de un sótano, una bodega, que debía quedar abajo, pero él no se atrevió. No, ahí no entro, pensó. En cambio lo que hizo fue entrar a la casa por una de las ventanas rotas, teniendo cuidado de no cortarse el muslo. Llevaba puesto unos jeans azules, tuvo que reventar un poco el vidrio sin cortarse, observó que habían unos grafitis en las paredes, estaba completamente vacía, había telarañas, había una colchoneta sucia tirada en el piso, unos libros viejos abandonados por allá. El chico se aburrió, no fue la gran cosa, esperaba más de su osada experiencia. Se encogió de hombros, quizá ni siquiera lo consideró justo. No fumo, no salgo, no bebo como los otros chicos, no tengo novia, o sea, vengo, hago esto y esto es lo que recibo. Se dijo a sí mismo. Así que con coraje, él, al salir de vuelta al patio y pisar las hojas secas, dijo: yo voy a ir al sótano, tengo que entrar al sótano. Se acercó al sótano. Las puertas de madera estaban viejas, estaban mohosas y con mucho polvo. Abrió la tabla como pudo, con toda su fuerza y vio unas escaleras que se perdían en las sombras del sótano. Allá abajo, la oscuridad se tragaba las escaleras, así que sosteniéndola con una piedra enorme, dejó la puerta entreabierta. Bajó las escaleras lentamente y abrió una ventanilla que más o menos filtraba la luz de afuera y se podía ver un poco lo que había adentro. Tenía una visión decente, pero una bodega muy grande con muchos años abandonada. Habían varios armarios vacíos, otra colchoneta vieja tirada, había un escritorio y sobre el escritorio había un montón de papeles. El chico con curiosidad se acercó lentamente y los miró, que eran dibujos pornográficos, pero el estilo de dibujo era horrible, era enfermizo, era demasiado putrefacto, el dibujo no estaba bien, realmente no era un artista talentoso, pero lo que llamaba la atención era su estilo de dibujo, ni dibujos de mujeres en posiciones eróticas. Un dibujo horrible. El chico estaba pasando las hojas cuando de repente, escuchó que alguien estaba allá afuera en el patio trasero, porque por las hojas secas lo pudo oír. Había alguien, y ese alguien se estaba acercando ahí donde estaba él. No te puedes imaginar el susto que le dio al chico. El corazón del chico le dio un enorme vuelco, se le bajó, le dolió por primera vez en su vida, un niño supo lo que es que le duela el corazón del susto, algo así como la sensación sostenida de ver un susto repentino. Así que el niño barajó sus opciones a la velocidad de la luz, si subo corriendo me voy a topar con él de frente, pensó. Así que más bien, decidió correr hacia un costado y esconderse dentro de uno de los armarios vacíos. Cerró la puerta de madera, como más pudo, se raspó el dedo porque la madera estaba astillada. Entonces alguien allá arriba abrió la puerta, y alguien empezó a bajar por las escaleras. El chico lo miraba por el resquicio de la puerta, era un hombre grandísimo, gordo, con pelo largo, con una barba muy tupida, respiraba muy fuerte y se acercó al escritorio.
Miró los dibujos, se sacó del abrigo un lápiz y lo dejó sobre el escritorio. El artista miró sus propios dibujos, distraído, pasó varias hojas, hasta que finalmente encontró la pieza de arte que más le gustaba. Y en ese preciso momento, el artista se desajustó el cinturón, el chico podía escuchar el tintineo del cinturón, se desabrochó el botón, se bajó el cierre y se bajó los pantalones. Tenía una erección inmensa, el chico asustado, temblando, con una mano sobre su boca, miraba todo por el resquicio de la puerta, y ahí donde estaba ese gordo inmenso, con un aspecto bastante hostil, se masturbó sobre las hojas de papel. Cuando finalmente el tipo se alivió, se subió el pantalón, se volvió a abrochar, se subió el cierre, y se hizo el cinturón, y comenzó a reírse. Tomó una hoja de papel en blanco de la pila de hojas que tenía a un costado de la mesa, tomó su lápiz y empezó a hacer algo. El chico ya estaba más asustado que nunca. Cuando terminó de hacer lo que estaba haciendo, dejó la hoja sobre el escritorio y se fue. Quizá pasó una hora entera que el niño no se atrevía a salir, pero cuando se atrevió finalmente, dispuesto a correr como alma que se lleva el diablo, se acercó al escritorio y presenció lo que había hecho ese señor. No era otro dibujo, era una nota, había escrito una nota para él, que decía: espero que hayas disfrutado el show. Hoy ya de adulto, cuenta que no solo cambió para siempre su ruta de la escuela hacia la casa, sino que esa anécdota satisfació toda su hambre de aventuras para una vida entera. Internado. ¿Alguna vez los han internado en el hospital o en algún otro lugar? Bueno, a mí sí. Me han metido varias veces a un internado de modales. Cuando tenía 7 años solía ser un terrible problema. Respondía, insultaba, golpeaba a quien pasara enfrente mío. En fin, me daban igual ese tipo de cosas, pero una vez internado, jamás lo volví a hacer. Con Lucy, Francisco, Angélica y Brian, solíamos ir a los bosques a contarnos historias. Improvisábamos una fogata, llevábamos malvaviscos, a veces Brian traía salchichas y allí nos quedábamos hasta las 10 p.m. Esa vez Lucy nos contó de un internado al que la habían mandado sus padres. Ella decía que estar allí era aterrador. Si estornudabas cuando los demás leían, te dejaban tras una pequeña puerta. Ella apenas cabía allí, tenía que sentarse abrazada a sus rodillas y pegada a la pared para que los clavos que sobresalían no la lastimaran. Si llegabas a decir que no querías comer, te dejaban sin comer nada una semana, apenas te daban agua. Si es que insultabas o golpeabas a alguien, aunque fuese sin querer, te latigueaban, tenías que contar cada golpe hasta los 40, y si perdías la cuenta, se volvía a empezar. Todo allí era terrible. Todas las noches ibas a dormir a las 11, y a las 3 te despertaban para ir a entrenar si eras varón, a las niñas las hacían limpiar. Lucy dijo que cuando sus padres vieron las marcas en su espalda hechas por el látigo, trataron de demandar a la directora, mas cuando se dieron cuenta, ya se habían ido de la ciudad. Ella dijo que ahora, iban a volver, mas yo le dije que quizá ya los habían metido presos a todos. Me arrepentí enseguida de haberme portado tan mal esa última semana. Cuando oyeron del nuevo internado, me llevaron. Me hicieron vestir con un uniforme realmente incómodo. Me hacían el pelo para atrás con mucha fuerza, lo reparaban con gel. Todos los días esperaba poder salir de allí, intentaba portarme bien, pero cada cosa que hacía, para ellos estaba mal. Un día, caminando por el pasillo con Andrew, mi compañero de cuarto, y Angélica, mi otra compañera, vimos una lista cerca de la cocina. A la derecha, en color azul, decía niños perdidos y eran más de 140 niños, cada uno con la causa de muerte al lado. Palidecí al instante. Escuché entonces el llanto de Angélica. Entre los niños muertos estaba su hermano. Yo también lloré, pensé en mi prima April. ¿Y si a ella la metían allí y moría también? ¿Y si yo termino muerto como esos niños? Salí corriendo, quería escapar. Un par de maestros me vieron allí, intentando abrir, se acercaron y me cargaron, grité y supliqué que me dejaran ir, y vi como Andrew y Angélica agachaban la cabeza mientras me alejaba. Me latiguearon más de 40 veces, traté de no perder la cuenta, y por suerte no me pegaron más. Ese día soñé con fuerza que me dejaran ir, y a la mañana siguiente fue domingo, por fin pude ir a casa. Mis padres también intentaron denunciar, pero la escuela se había retirado ya. Unos años más tarde, leía el diario junto a papá, y vi a un costado de la página, una noticia que decía: se encuentra escuela abandonada en las afueras de Estados Unidos.
Abajo decía que habían hallado a 140 niños agonizando, todos fueron reconocidos. Me alivié y quise contar a Angélica, pero cuando atendí, el número solicitado no corresponde a un abonado en servicio. Angélica no volvió a aparecer, y una semana más tarde, en las noticias se mencionó a una niña de 7 años hallada colgada en su cuarto y a los padres también. Se reconoció a la familia como los Peterson, como Madeline, Charlie y Angélica Peterson. Ahora quédate en silencio. Hace apenas unos minutos yacías recostada en tu cama cuando un ruido te sacó de tus dulces sueños. Alguien había entrado en tu hogar. Un extraño o extraños estaban en el mismo lugar que tú. Tus padres no estaban. Habían salido como todos los sábados por la noche a sus visitas sociales y siempre regresaban a la misma hora, a las 3:30 de la mañana. Los números rojos de tu reloj despertador parpadeaban en una hora fija, a las 12 de la medianoche. Ahora estabas ahí, en un rincón de tu armario, temblando de miedo, abrazando tus rodillas, esperando que quienes quiera que fuesen los extraños se fueran sin encontrarte. Oías claramente las voces. Ellos susurraban entre sí. Buscaban algo que claramente no estaba en la planta baja. Las pisadas resonaban en los escalones de madera. Y el chirrido del penúltimo escalón, ese que tú conocías bien, resonó en tus oídos estridentemente. Uno de ellos ya había subido. Un segundo rechinido te dejó todavía más alerta. Eran dos extraños. Y estaban muy cerca. Adivinaste que irían primero a la alcoba de tus padres. Te encogiste aún más y un pequeño sollozo escapó de tu garganta. Ahora no, te decías con desesperación, ahora quédate en silencio, te ordenabas a ti misma mientras mordías tu mano y las lágrimas la humedecían. Clic, y el pomo dorado de la puerta de tu habitación comenzó a girar. Te encogiste aún más, abrazando con fuerza a tus rodillas, hundiendo el rostro en ellas tratando de escapar de la situación, aun cuando era imposible. ¿Qué pretendían esos tipos? ¿Por qué estaban ahí? ¿Querían hacerte daño? ¿Acaso eran ladrones o eran asesinos? Los latidos de tu corazón resonaban en tu cabeza, un calor quemante en el pecho comenzó a extenderse desde tu estómago. Era muy doloroso, pero lo soportaste para no gritar, el aliento te faltaba y la boca se te secó. Apretando la mandíbula sentiste una punzada muy aguda. Mientras te repetías a ti misma una y otra vez, ahora quédate en silencio. La negrura envolvió tu conciencia mientras un último suspiro salió de tus pulmones. El funeral fue 2 días después. Tus padres te encontraron en tu armario en cuclillas y totalmente rígida. La autopsia reveló que sufriste un infarto por terror extremo. Esa noche tus padres habían regresado a la misma hora, había fallado el suministro de energía, pero tu padre logró resolverlo. Subieron a verte mientras susurraban entre ellos para no despertarte, pero ya habías muerto. Tu deseo se cumplió. Ahora siempre te quedarás en silencio.